Amén. Saludos, hermana Flor. Saludos, hermanita. Gloria a Dios, hermana. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a darle lugar, hermanos, a la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y vamos a darle el lugar, hermanos, al mensaje que nos trae el día de hoy nuestro hermano Juan Jesús. Prepare su corazón porque el Señor hoy nos va a hablar. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y poner esta palabra que hoy nos trae nuestro hermano, que sea de bendición a nuestras vidas. Gloria. Amado Jesús, gracias, Señor, Gracias, por estos Padre bellos hermoso. momentos, Padre. Gracias, Señor Te rogamos, Jesucristo, porque bendito podemos Dios, sentir tu y en presencia, tus manos Señor. está, Aunque no te Señor. vemos, te sentimos, Nuestro Padre. hermano Juan, Y en Dios esta mío, hora, que nos va a Señor, traer te el rogamos, Dios mensaje, mío, que que nos va a abramos traer, nuestros Padre Santo, corazones, al nuestros estudio. oídos, Padre, para Que esa poder atesorar reflexión, su Padre palabra, mío, Señor, haga tal eco cual en es, nuestro Señor, corazón. porque su palabra dice que Y no que podemos nunca salga de quitarle ni ahí, podemos Padre, ponerle, porque Señor. yo creo que Solamente, Padre, es la la palabra arma que más usted nos dé, Señor, poderosa, esa es la Padre que vamos a Santo, tomar, Padre, para y que sea de escuchar, para bendición clamar, para cada uno de nosotros, oh Señor. para Gracias, reprender al Espíritu enemigo, Santo. Padre, Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, Gracias, Dios Dios de los Santo. ejércitos. Gracias, Dios mío. Ponemos en sus manos a su Hijo, Padre, para que Hable. nos traiga el El alimento pueblo a escucha, nuestra alma, bendito Padre. Dios. Y después de todo esto, Señor, estaremos orando Gracias, por todas las Señor. necesidades que hay Aleluya. en el nombre de Jesús. Poderoso eres. Amén Gracias, y amén. Cristo. Damos el lugar, hermano Juan. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Me da mucho gusto en mi corazón escucharlos, alabar a Dios con sus versículos de la Biblia, con sus cantos. Hermanos, yo no sé cantar, pero a Dios le agrada mi canto. A Dios le agrada todo lo que hacemos nosotros con nuestro corazón sincero, de nuestro corazón. Cuando Dios escogió un nuevo rey de Israel, escogió a David, y él dijo, no por lo que nosotros veamos por fuera, sino porque Dios ve algo distinto que nosotros, los hombres, las personas, no vemos. Él ve el corazón de las personas. Entonces, me alegro de corazón con ustedes, mis hermanos que cantan de corazón, que es lo que le agrada a Dios. Amén. Y después de que terminemos con la palabra de Dios, van a tener una oportunidad más, tal vez, de pedir oración o de decir algo. Yo sé que a lo mejor la hermana Carla Yatsiri quería tal vez decir algo y no pudimos escucharla. Tal vez no se escuchaba el micrófono. Sepa de que tenemos eso en cuenta y que queremos que usted ponga sus peticiones también en las manos del Señor y que nosotros, como siervos de Dios, le ayudemos a orar también para que nuestro Señor escuche nuestras súplicas. Entonces, me gustaría que busquemos juntos en el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Y mientras de que lo encuentran, quiero darles gracias a los siervos, a los pastores, al hermano Muñoz, Juan, y la hermana Carmen, por haberme permitido hoy día traerles esta palabra de Dios, de la Biblia, y para recordar yo que venimos a servir. Para mí es un privilegio servirles a ustedes, a todos ustedes, porque es mejor servir de acuerdo con lo que nos dijo nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces yo estoy aquí para servirles a ustedes y en lo que yo pueda hacer de servicio para ustedes, para eso estoy aquí y para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11, 22. Vamos a leer del 22 al 26 y el título de este estudio es Ten fe en Dios, en oración. Ten fe en Dios, en oración.
Leemos Marcos 11:22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, de cierto, hermanos, quiere decir de verdad les digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare, que no dude en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y les vendrá. 25. Y cuando estés orando, perdonad. Otra vez, 25. Y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno significa con cualquier persona, sea familiar, sea amigo, conocido, compañero de trabajo, con cualquier persona. Si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, te perdone a ti, os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. El 26, una vez más. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Entonces, esto ya lo hemos leído muchísimas veces todos nosotros y decimos, pero ¿qué quiere decir esto de que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestros padres nos va a perdonar en el cielo nuestras ofensas? Bueno, sabemos que a lo largo de la Biblia ha registrado los eventos de hace 6,000 años, desde que fueron hechos los cielos y la tierra por Dios. Y vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desde los tiempos de Egipto, habían cometido ya muchísimas ofensas. Y después que Dios los sacó de Egipto, ellos desafortunadamente continuaban cometiendo muchas ofensas, seguían pecando. Aun cuando Dios los salvó de Egipto, rápidamente se olvidaban y regresaban a adorar dioses que no existen, dioses ajenos, que son hechos de palo, de piedra, dioses hechos por manos de hombre. Y leemos en Isaías 59, vamos a Isaías 59, capítulo 59, versículo 1, que después de que Dios ya les había perdonado muchísimas cosas al pueblo de Israel, Dios aún seguía perdonándolos y pidiéndoles a través de los profetas, en este caso el profeta Isaías, hablando a través de los profetas para que su pueblo de Israel cambiara sus pecados, para que se arrepintieran. Arrepentirse quiere decir cambiar tu manera de pensar. Nosotros tenemos por arrepentirnos la palabra arrepentimiento de que, me arrepiento de que hice aquello y ya te arrepentiste, pero en realidad la palabra arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Si ibas hacia el norte, arrepentirte de que vas hacia el norte es
ok, me arrepiento, ya no voy hacia el norte, digamos que el norte es pecado, ahora voy a ir hacia Dios, voy a cambiar mi manera de pensar, ya no voy a caminar hacia el pecado, ahora voy a caminar hacia donde está Dios, hacia donde Dios me manda que yo camine. Entonces, en Isaías capítulo 59, versículo 1, Dios hablaba al profeta Isaías para tratar de dirigir a su pueblo que dejaran sus malos caminos, que dejaran sus malas obras, que dejaran sus pecados y que se arrepintieran de sus malas obras, es decir, dejar sus malas obras y seguir las obras que Dios les mandaba que ellos hicieran, como los mandamientos, por así decirlo. En el versículo 1, Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Jehová sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo poderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí les dice, cuando ellos empezaban a clamar, a decir, Dios nos ha olvidado, Dios ya no contesta nuestras oraciones, Dios ya no nos escucha. Aquí Jehová le dice a Isaías, diles que mi mano no se ha acortado para salvar, yo todavía puedo salvar. Y ni se ha agravado su oído para oír, Dios todavía puede oír. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidades, pecados, cosas, malicia, cosas malas. Han hecho una división entre ustedes y Dios. Eso, nosotros también hoy día somos testigos de ello. No solamente pasaba en el tiempo de Israel, esto es algo que ha pasado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, la humanidad, las personas, los seres humanos, hombre y mujer, somos imperfectos. Esta carne no quiere necesariamente lo que nuestro espíritu quiere. Nuestro espíritu quiere seguir a Dios, quiere agradar a Dios. Nuestra carne, nuestro cuerpo, quiere las cosas que al espíritu no benefician. Y lo que no beneficia, los pecados, la maldad, las mentiras, los robos, todo lo que es malicia frente a Dios, de acuerdo con lo que Dios dice que nosotros no debemos hacer, todo eso es una división, una pared entre nosotros y Dios. Dice, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros oramos y decimos, pero Dios no nos oye, ¿por qué si yo trato de ir a la iglesia? ¿Por qué si yo trato de ir todos los domingos y estar en los jueves a las 7 de la noche por medio de Zoom para poner mis oraciones y mis peticiones y le pido a los hermanos que oren por mí, pero ¿por qué no escucha a Dios? Tengamos presente, mis hermanos, de examinarnos a nosotros mismos en nuestro corazón y decir lo que nos acaba de decir aquí. No es que la mano de Jehová se haya cortado y no es que su oído ya no nos oiga, sino que nuestros pecados han hecho una pared que nos desconectan de Dios. Tratamos de hablar para que Él nos conteste nuestras peticiones, nuestras oraciones, pero esa iniquidad, esos pecados bloquean y no dejan que nosotros de corazón en realidad le pidamos a Dios. Dios puede escucharnos, Dios sabe todo lo que estamos haciendo, todo el tiempo, pero los pecados que nosotros cometemos hacen una separación y nos impiden recibir las bendiciones de nuestro Dios. El versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre
y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. 4. No hay quien clame por justicia, ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, más claro, mis hermanos, yo creo que no. Nos está diciendo, examínense. ¿Estamos pidiéndole justicia a Dios o le estamos pidiendo vanidad? ¿O le estamos pidiendo que nos juzgue por la verdad? ¿O estamos concibiendo maldades y estamos dando luz a iniquidad? En Deuteronomio 32:19, yo les leo, no tienen que buscar si gustan, si no encuentran, Deuteronomio 32:19. Es cuando Jehová les estaba dando la ley también. Dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y el versículo 20 dice, y dijo, ¿esconderé de ellos mi rostro? Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, son hijos infieles. Entonces, sabemos que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si lo reconocemos en nuestro corazón sinceramente y sabemos por fe que Dios mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir por nosotros en la cruz, somos bautizados, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es Dios y que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, somos salvos. Por fe somos salvos. Y somos salvos hasta el cielo. Estaremos allá con Él. Y aquí en el versículo 20 dice que son hijos infieles. ¿Qué quiere decir eso? Pues somos hijos fieles, hermanos, o somos hijos infieles. ¿Somos hijos obedientes o somos hijos desobedientes? Y la verdad es fácil. Como yo puedo levantar la mano, ser el primero a decir, yo he sido uno de los peores hijos que Dios tiene. Yo soy uno de los peores. He sido uno de los peores. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, así como muchos lo hemos hecho, a lo mejor ustedes conocen a alguna persona que conociendo de la palabra se aleja de la palabra por cualquier razón. Todo ese camino de maldad, de pecados, de iniquidad que aquí menciona, todo eso no nos ayuda a una vida espiritual. Debemos de dejar toda la maldad, debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir arrepentirnos? Cambiar de parecer. Yo mentía, me arrepiento de mentir, quiere decir que ya no voy a mentir. Ahora voy a seguir a Cristo Jesús y voy a hacer lo más posible de ya no mentir. Yo robaba o era un ladrón, me arrepiento, Señor, de ser un ladrón y ya no voy a robar. Ahora voy a seguir lo que dice Cristo Jesús. Ese es arrepentimiento, dejar el pecado que te lleva al juicio venidero. La maldad te lleva, te aleja de Dios y ahora me arrepiento de eso y ahora voy a hacer lo que Jesús me dice que haga, que voy a caminar hacia Jesús. Ese es el arrepentimiento. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Quiere decir, no los voy a escuchar. Me van a buscar y no me van a encontrar. Veré cuál será su fin.
porque son una generación perversa, hijos infieles. Recordemos, el tema de hoy se llama Ten fe en Dios, en la oración. Si somos salvos, no porque somos salvos quiere decir de que ya soy salvo, no tengo que seguir lo que dice Jesús. No, Jesús dice, si me amas a mí, si me conoces y me amas a mí, sigue mis mandamientos. ¿Por qué me dices Padre? ¿Por qué me dices Señor? Y no haces lo que te digo que hagas. El decirle Padre, el decirle Señor a Dios, es darle a Él el control de nuestra vida y decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo voy a hacer lo que tú quieras, porque tú eres mi Dios, porque Él nos salvó. Si me amas, haz mis mandamientos. Es difícil, hermanos, es difícil, pero no es imposible, porque con Dios todo es posible. Filipenses 4:13, todos nos lo sabemos de memoria, pienso yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo podemos, y eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Entonces, cuando esta generación perversa, estos hijos infieles, no hacían caso, no obedecían a Jehová, a Dios, Él simple y sencillamente dijo, ya no voy a escucharlos, porque son malos, porque dicen que yo soy su Dios, pero solamente de los labios para afuera ellos me alaban, pero no en su corazón. Nosotros, algunas veces, yo puedo hablar solamente de mí, que pensaba hace unos años atrás, Dios no me escucha. ¿Por qué no me escucha si yo estoy tratando de orar y no me oye? ¿Por qué estoy tratando de buscar a Dios y tratando de buscar una iglesia y oro y trato de ayunar y Dios no me escucha? Hermanos, porque hemos creado una pared, una división entre nosotros y entre Dios. Y aunque Él sabe a todo tiempo lo que nosotros estamos pasando, nuestros propios pecados, nuestra propia pared, nuestra propia división de pecados se convierte en una barrera en contra de nosotros mismos, de manera que no podemos nosotros verdaderamente hablar con Dios, orar con Dios y esperar que Él se va a hacer de la vista gorda y nos va a escuchar todo lo que le pidamos. Y especialmente si le estamos nosotros pidiendo, exigiendo, mandando a que nos limpie, a que nos ayude con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros esposos, esposas, con nuestros amigos, con lo que sea que nosotros le estemos pidiendo. Esa barrera primero tiene que ser derribada por nosotros mismos, hermanos. Nos examinamos a nosotros mismos y vemos, ok, ¿qué puede ser esa barrera que yo he creado, que yo he construido, ese muro que he construido con mis propios pecados? ¿Cuáles son esos? Y entonces, al examinarnos nosotros mismos, derribamos, tal vez ladrillo por ladrillo, tal vez poco a poco, esa barrera para que nosotros podamos orar directamente a Dios y Él nos escuche. De esa manera nos va a escuchar. Pero dices, pues, ¿cómo puede ser posible que no nos escuche si Él es Dios, si Él es nuestro Dios? El rey David sabía muy bien que era posible que Dios se apartara de él a causa del pecado. Digo, uso aquí al rey David porque no solamente es algo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de Saúl, el rey Saúl y el rey David, sino que también es una verdad, una historia escrita aquí en la Biblia muy impactante y muy hermosa. Un gran testimonio aquí el del rey David. Leemos en Primera de Samuel 13:1. Primera de Samuel 13:1 y vamos a ver aquí por qué es que Dios se aparta de nosotros algunas veces. Nosotros no queremos, hermano, que Dios se aparte de nosotros, pero ¿por qué estamos examinándonos nosotros a nosotros mismos hoy día
autoexaminación propia en nuestro corazón y en nuestra mente, porque queremos derribar esa barrera que nosotros probablemente, sin darnos cuenta, hemos construido en medio de nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea, esto pasó en el segundo año en el cual Saúl reinaba. Ustedes pueden leer los demás versículos por razones de tiempo. Nos vamos a saltar al versículo 9. Ahí mismo en 1 Samuel 13:9. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y Saúl, él ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, Samuel el profeta. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Yo creo que Saúl ahí a lo mejor pensaba que está haciendo bien. Dijo Saúl, ahí viene el profeta Samuel, voy a salir a recibirlo. El 11. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Allí nos damos cuenta una clara interpretación, una clara ejemplo de las excusas que nosotros generalmente hacemos como personas cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, algo de iniquidad que sabemos que a Dios no le agrada. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le responde con su excusa: oh, porque vi que el pueblo se iba, se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Tú no venías, Samuel, cuando tú dijiste que ibas a venir, no venías, y aparte ya vi que el pueblo ya se iba. Y dijo, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Excusas de Saúl. El 12. Saúl dice, me dije, o sea, pensé, se me ocurrió, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, le eché ganas, siguiendo con sus excusas. Le eché ganas, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, erradamente, te has equivocado, hiciste algo mal, lo hiciste mal. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pues porque tú no obedeciste lo que Jehová tu Dios te mandó, que si hubieras obedecido, te hubiera confirmado tu reino por siempre. Pero no, tú hiciste lo que tú pensaste y con tus excusas, lo que tú pensaste que estaba bien que hicieras, y eso no le agrada a Dios. Por esa razón, en el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recordemos que el primer versículo aquí nos está señalando que había pasado el primer año del reino de Saúl. Esto pasó en el segundo año, empezando su ministerio, por así decirlo, su reino en Israel. Y ya estaba cometiendo muchos errores. Y David después fue elegido para suplantar a Saúl, pero no fue de la noche a la mañana. Pasaron varios años para que David alcanzara el reino, para que él fuera rey. Mientras tanto,
Saúl en este versículo de la Biblia, en este capítulo, tuvo mucho tiempo para arrepentirse, tuvo mucho tiempo para derribar esa pared que estaba él construyendo entre él y Jehová. Pero no lo hizo, hermanos. Saúl no hizo eso, no quiso derribar la pared. ¿Por qué? Su orgullo tal vez, no sabemos. Su desobediencia, sí, era muy desobediente, de acuerdo con lo que leemos aquí en la Biblia. Sabemos que era orgulloso a veces, sabemos que era mentiroso, porque decía que iba a hacer una cosa y hacía otra cosa, mentía. Y decía que David era su hijo, al cual amaba, pero lo trató de matar varias veces. Entonces eran ladrillos que poco a poco este rey Saúl iba construyendo esa barrera, esa pared, la cual estaba dividiendo entre a Jehová y a él. De manera que sus oraciones, Jehová ya no las escuchaba. Jehová estaba haciendo lo mismo que ya había hecho anteriormente en el otro versículo que estábamos leyendo, que dijo, son hijos desobedientes. No les voy a hacer caso. Ya no los voy a oír. Siguen siendo hijos, pero ya no los voy a oír. Eso es un mensaje muy, muy tremendo, hermanos. Es una clave que nosotros podemos, si queremos, si optamos en destruir esa barrera que nosotros hemos construido a lo largo de muchos años, para que nuestras oraciones lleguen claramente, sin obstrucciones, a los oídos de nuestro Dios. Este David era más que testigo, porque cuando David iba creciendo después de que había sido elegido, David mismo se daba cuenta de lo que estaba pasando Saúl. Se daba cuenta de que Dios se estaba alejando de Saúl y que poco a poco Saúl se iba hundiendo más en sus pecados después de ser un rey, el rey del pueblo de Jehová. Ahora nosotros, si nos comparamos con Saúl, si yo me comparo con Saúl, yo no soy rey de ningún lado, yo estoy aquí para servirles a ustedes, yo estoy aquí para ser de ayuda a ustedes. No soy rey de ningún lado. Aún Saúl siendo el rey del pueblo de Israel, Dios, Jehová, se alejó de él por sus pecados, por su propia culpa. Y llevó a Saúl a que poco a poco perdiera su sanidad mental, que poco a poco perdiera su reino y después perdiera su vida, la vida de toda su familia y hasta su alma, hermanos. Porque Jehová se había alejado de Saúl. Jehová ya no estaba con Saúl. Murió Saúl, murió su familia de Saúl, y hasta la única hija de Saúl, que era esposa de David, nunca le dio hijos a David. Dios no le dio hijos. ¿Por qué? Porque cortó su descendencia por completo. Es un gran peligro, mis hermanos, que si nosotros no derribamos esa barrera, sabemos lo que Dios ha hecho como ejemplo a otros personajes en la Biblia que son reales, y lo que nosotros nos estamos exponiendo a que pase con nosotros, con nuestra vida. Eso es un gran tormento, es un gran dolor que nosotros nos percatamos, nos damos cuenta hoy día y decidimos, sí voy a derribar esa pared, sí voy a derribar todos esos pecados que yo he cometido, los voy a confesar a Dios, me voy a arrepentir, quiere decir, ya no lo voy a hacer, se los voy a confesar a Dios y voy a dejar esa vida de pecados para que mis oraciones no tengan ninguna barrera, para que mis oraciones lleguen directamente a Dios. David, después en los salmos, leemos varios salmos en los cuales David, sabiendo y con temor a Dios, escribía para buscar su presencia constantemente.
para buscar de la presencia de Dios, porque temía, sabía, si yo hago lo mismo que Saúl, Dios se va a alejar de mí. Y no quería eso. Es lo que nosotros debemos aprender de estos versículos de los salmos que escribió David. Salmos como, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, Dios de mi salvación. En Salmos 69:16, David escribe, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Buscando de Dios, buscando de Jehová. No escondas de tu siervo tu rostro, decía David, porque estoy angustiado. Apresúrate, ven Jehová, óyeme, decía David. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. En Salmo 102:1 dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¡Qué hermoso! Buscar de Dios, buscar de su presencia. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Tantos salmos tan maravillosos. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Está atento y respóndeme, le decía a Jehová. Clamo en mi oración y me conmuevo. Es lo que nosotros debemos de decirle al Padre. Escúchame. Mira, he derribado esta barrera, Padre. Escúchame. Y de esa manera, mis hermanos, Dios nos va a oír. Los invito. Primera de Pedro, capítulo 3:10. Primera de Pedro, capítulo 3:10. Aquí Pedro les estaba escribiendo a los hermanos y les dice, Primera de Pedro, capítulo 3:10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Vas a decir cosas malas? Detente. No digas cosas malas, no digas cosas obscenas, no digas groserías, no digas maldades. Refrena su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. No digas mentiras. El 11. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, los oídos de Dios, atentos a sus oraciones. ¿Escuchó, hermano? El 12, Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos de Dios nos están viendo. Y los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. ¡Qué promesa tan hermosa! Saber de que derribamos esa pared de pecados que hemos hecho, una división que nos prohíbe, que no nos permite que nuestras oraciones lleguen a Dios, por un lado,
en la opción número 1, o en una opción, por decirlo así, y la otra opción, que es la mejor opción, de que los ojos de nuestro Señor estén viéndonos y que sus oídos estén atentos a nuestras oraciones. ¡Qué hermoso! Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Claro, hermanos, hacemos el mal, su rostro va a estar en contra de nosotros. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, si algo te va mal porque estás tratando de ser justo, estás tratando de ya no decir groserías, estás tratando de ya no decir mentiras, eso es lo que significa. Bienaventurados sois. Son bienaventurados todos los que padecen dificultades porque están tratando de ser buenos delante de nuestro Señor. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. La palabra amedrentéis, hermanos, significa tener miedo, tener terror. No tengan miedo por temor de ellos, ni os conturbéis. Conturbar es una palabra de alterar tu estado de ánimo. Estabas bien, ahora eso alteró tu estado de ánimo, ahora estás conturbado. No alteres tu estado de ánimo a causa de aquellos que se quieran burlar, porque tú cambias tu manera de ser. Ya no eres un grosero, ya no eres un mentiroso, los compañeros del trabajo se quieren burlar de ti. No, que eso no te altere, tú haz lo que te dice el Señor. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Hay necesidades para que nosotros podamos tener una oración eficaz. Entre todas esas cosas es tener fe en Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, mis hermanos, tenemos que recordar que Dios es el mismo de hoy, el mismo Dios al que nosotros oramos, el cual nosotros derribamos todas estas barreras de pecados para que nuestras oraciones lleguen directamente a Él. Ese Dios es el mismo hoy día que cuando nosotros nacimos, que cuando nuestros padres nacieron, nuestros abuelos nacieron, que hace 1000, hace 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 años. Él es el mismo. Y ese mismo Dios al cual nosotros oramos hoy día es el mismo Dios que hizo todos esos milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es recordar de que Dios ha escuchado las oraciones y ha hecho milagros a través de las oraciones en las vidas de los hombres que buscaban su rostro, que querían estar bien, que derrumbaban toda dificultad, toda división, toda pared que estorbaba para el crecimiento espiritual. Recordemos que Dios es el mismo durante todo ese tiempo. Por esa razón, Él hizo milagros en el pasado, los puede hacer hoy día también. Su brazo no es acortado de las cosas que Él puede hacer. No, Él todavía lo puede hacer. Y Él nos está pidiendo que nosotros nos enfoquemos en agradarle a Él para que no hagan obstáculos nuestros pecados. También debemos de recordar, de confiar en Dios. Ten fe en Dios. Recordemos y tengamos fe en Dios. Creer en Dios, en nuestro espíritu. Creemos y sabemos de que este Dios es poderoso, ha sido poderoso y va a seguir siendo poderoso. Entonces, tengamos eso presente en nuestra vida cuando oramos, de que Él sigue siendo poderoso, de que Él sigue obrando en las vidas de los que le buscamos. Y también debemos de tener en presente qué es lo que le estamos pidiendo a Dios en nuestras oraciones.
si le estamos pidiendo algo que nos edifique espiritualmente para que nosotros sigamos creciendo en la presencia de Dios, o si le estamos pidiendo más pecados para seguir construyendo esa misma barrera que nosotros debemos de destruir. Examinémonos profundamente a nosotros mismos y seamos honestos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Le estamos pidiendo más ladrillos para nosotros volver a edificar esa barrera? ¿O en realidad le estamos pidiendo cosas que sí nos ayudan a continuar nuestro crecimiento en la fe, en el espíritu? Y perdonar. Recordemos perdonar. Porque si tienes algo contra alguien, amigos, hermanos, compañeros, para que tu Padre que está en el cielo también les perdone. Cuando comenzamos en Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonad, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Hermanos, con ese tiempo limitado que tenemos, espero de que compartirles estos versículos con ustedes les sirva, así como me ha servido a mí en mi vida espiritual buscando de Dios. Tratar de derribar esas barreras que en mi caso yo mismo había creado, esa pared de pecados. Yo mismo a lo largo de varios años creé, construí, de manera que cuando me veía yo por ahogarme en mis pecados, cuando me veía ya sin salida en mis problemas que yo mismo había causado en mi propia vida, y clamaba a Dios y buscaba a Dios y decía, pero ¿por qué no me oye? ¿Por qué es que no me oye? Ya no me quiere Dios, no me quiere. Dios no existe. No, sí existe. Solo que esa barrera de mis pecados estaba impidiendo que mis oraciones fueran escuchadas. Entonces, cuando nosotros, en mi caso, llegamos a un punto en que estamos por desahuciar, por perder la vida en nuestros pecados, que ya no podía yo caer más bajo. Dios tuvo piedad de mí y me escuchó. Pero antes de eso, tuve que pedirle a Dios que me ayudara a Él a destruir esa barrera que yo había construido. Y no es algo fácil, es algo muy doloroso. Es algo muy doloroso, es algo muy fuerte. Porque todo lo que pensamos a veces hemos hecho bien a lo largo de varios años, resulta que no está bien. Y ahora le pedimos a Dios que Él nos ayude a derribar esa barrera. Créeme, Dios puede derribar esas barreras, pero no va a ser algo divertido, mis hermanos. Es algo muy doloroso, es algo muy fuerte, es algo muy triste, con muchas lágrimas, pero lo puede hacer. Entonces, sea que tú no tengas esa barrera, y me alegra que Dios quiera no tengas esa barrera, porque me alegra escucharlos, a todos ustedes, alabar a Dios con sus textos, con sus cantos. Dios quiera que ustedes no tengan ninguna de esas barreras. Continuemos así, continuemos buscando de Dios. Y si conocen a alguien que tengan esas barreras, ayudémosle, hermano. Y nosotros le podemos ayudar con nuestras oraciones, siempre y cuando nosotros no tengamos esa barrera. ¿Me explico? Derribemos la barrera entre Dios y nosotros mismos para nosotros poder presentarle peticiones al Rey de Reyes por esos otros que sí están batallando.
como en mi caso, yo estaba batallando mucho, gracias a muchos de ustedes y sus oraciones, Dios tiene la victoria, porque Él destruyó esa barrera. Él destruyó esa barrera. Yo no fui, porque yo no podía, pero Dios lo pudo hacer. Él siempre puede todo eso. Dios les bendiga, hermanos. Los amo a todos ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí. Les doy la bienvenida una vez más a la hermana Teresa Bautista, a la hermana Nina, a la hermana Diana Salazar, la hermana Elvia Muñoz, el hermano Beto, la hermana Carla Yatsiri, al hermano Vicente Muñoz, a la hermana Consta y su familia, a su esposo, a la hermana Marta, a la hermana Rubí, a la hermana Livia, a mi hermanita Stephanie, al hermano Juan Muñoz, la hermana Carmen, la hermana Flor, Dios les bendiga a todos, a la hermana Elena Bautista, Dios les bendiga a todos. Gracias por permitirme esto, les doy el micrófono de regreso a los hermanos Juan y Carmen Muñoz. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Gracias a Dios por esta bella palabra, hermanos. Gracias a Dios porque todo esto es para cada uno de nosotros. Quizás unos tenemos una cosa, quizás otros. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y muchas veces, como dice la palabra, muchas veces creemos que Dios no nos oye, pero es porque hay algo que está impidiendo la relación con Dios. Hay algo que impide que nuestra oración llegue hasta el cielo, hasta el tercer cielo. A veces nuestras oraciones solamente se limitan a llegar hasta el techo, como decíamos. Pero toda esta palabra, yo anoté todas estas citas, espero que ustedes también las hayan anotado. Y si no las anotaron, me las pueden pedir, porque las tengo todas anotadas, hermanos. Porque estas citas nos van a servir para que reflexionemos el por qué muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones. Y decía nuestro hermano Juan Jesús, hermano, decía, yo sí tenía una barrera, yo sí tenía una barda, quizás no era una barda sencilla, era una barda de piedra, hermanos, que no se podía derribar por sí sola. A lo mejor algún día escucharemos su testimonio de él, que es un testimonio grandísimo, un testimonio de poder, que solamente el único que pudo quitar esa barrera, que pudo quitar esa barda de piedra, ese muro de piedra, en él fue el Señor Jesucristo. Las oraciones, hermanos, que hacemos siempre tienen resultado. Siempre Dios a su tiempo, no se canse